Deuteronomio 28, verso 1, dice la palabra de Dios así: acontecerá que se oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Bendito será tú en la ciudad y bendito en el campo. Diga conmigo: si oyere la voz de Jehová tu Dios. A su nombre. Quiero hablar sobre lo importante que es prestar atención a lo que Dios habla, a lo que Dios escribió. Cuando tú lees la Biblia en el libro de Samuel, en el capítulo 3, la palabra de Dios nos cuenta la historia de cómo Dios llama a Samuel. Todos conocen la historia que su mamá oró y Dios le abrió el vientre para que diera luz su primogénito llamado Samuel. Este fue llevado y presentado y puesto a la disponibilidad del sacerdote Elí al servicio de Dios, porque así su mamá lo había prometido. Le había dicho a Dios: si tú me das un hijo, yo lo pondré en el altar para que te sirva. Y Samuel desde muy pequeño fue instruido y creció en el altar, mirando a Elí cómo ministraba en la casa de Dios. Ya era un poco más grande. La Biblia dice que él ministraba a Jehová, ministraba en la casa de Dios. Pero la Biblia dice algo muy tremendo. Dice: y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, y las visiones no eran con frecuencia. Es decir, Dios no estaba hablando. Y eso traía como consecuencia una limitación de la manifestación y de la bendición de Dios hacia el pueblo. Mire cómo lo dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció que un día oiga, cuando él se acuesta, dice: antes que la lámpara se apague. Eso lo va a leer acá. Aconteció que un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara se apagara, Jehová llamó a Samuel y le dijo: Samuel. Y Samuel se levantó y fue donde Elí y le dijo: ¿para qué me llamas? Y Elí le dice: mi hijo, yo no te he llamado. Y vuelve Samuel y se acuesta, y vuelve Dios y le dice: Samuel. Samuel se levanta porque piensa que es el sacerdote quien lo está llamando. Y es ahí donde Elí entiende que Dios está tratando con el muchacho. Y le dice: cuando vuelvas a escuchar esa voz, dile: habla, que tu siervo oye. Ahora, lo que más me atrae tanto la atención: primero, la voz de Dios escaseaba y las visiones no eran con frecuencia. Eso significa que había una sequedad espiritual, que había una limitación espiritual de Dios hacia el pueblo. Y la causa era porque la voz de Dios escaseaba y porque las visiones ya no estaban. Ahora, ¿por qué escaseaba la palabra de Dios? ¿Y por qué no había visión con frecuencia? Porque no había quien estuviera atento para escuchar lo que Dios quería hablar. Cuando nuestros oídos están cerrados espiritualmente, podemos literalmente pasar tiempo sin oír la voz de Dios. Cuando Dios rompe el silencio, lo rompe con Samuel. Y habla a Dios después de muchos años en silencio. Le habla a Samuel y le dice: Samuel.
Y es impresionante, hermanos, que Elí estaba a unos pocos pasos de donde estaba Samuel. Sin embargo, Elí no puede acceder a lo que Samuel está accediendo. Elí no puede escuchar lo que Samuel está escuchando. Está cerca de donde Dios está hablando, pero él no lo puede oír. Había algo en la vida de Elí que le había cegado el entendimiento y el acceso a las cosas espirituales. Era el sacerdote, era el ungido, era el encargado del templo, era el descendiente de Leví, pero había perdido la conexión con el Dios del cielo. Y algo en Elí no le permitía acceder a lo que el cielo estaba hablando. Había algo, y esto se debió a que Elí había apoyado de una forma el pecado de sus hijos. Y cuando él no trató severamente el pecado de sus hijos, sino que lo dejó que siguieran haciendo aquella maldad, Dios cerró el oído de Elí, y Elí no podía escuchar. ¿Cómo es posible que Elí está cerca donde está Samuel y Samuel está escuchando cosas que Elí no escucha? Hoy podemos tener esa misma situación. Hoy puede haber gente aquí que ha perdido su acceso a la voz de Dios, que ha perdido su conexión a esas cosas espirituales, que la insensibilidad en su vida es tan profunda que ya no perciben al Espíritu de Dios ni a la guianza del Dios del cielo. Pero oramos para que eso se rompa esta mañana, para que toda sordera espiritual desaparezca de tu vida en el nombre de Jesús, y que comience a volver a tener conexión con el Espíritu de tu espíritu, y a volver a percibir las cosas espirituales. Que toda rigidez espiritual en la que tú has estado metido hoy salga de ella en el nombre de Jesús. Que toda dureza de corazón que no te permite, aleluya, percibir el cielo, hoy se rompa y te convierta en el corazón de piedra por un corazón de carne hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Que todo aquello que se ha acumulado dentro de ti, que no permite que tú percibas, que no permite que tú oigas, se rompa en el nombre de Jesús. Y que los próximos minutos tú comiences a percibir ángeles que se mueven en este lugar. Comienza a percibir la unción que está corriendo en este lugar. No fuiste traído aquí para irte igual. Fuiste traído aquí para un cambio profundo y permanente en tu interior. El Espíritu del Señor te va a afectar de tal forma que tus oídos jamás volverán a desconectarse de su voz. Aleluya. Y me atrae la atención algo, ya voy a terminar. Y es que cuando Elí le dice: óyeme, cuando vuelvas a escuchar esa voz, dile: habla, que tu siervo oye. Y Samuel se va de la presencia de Elí para entrar en la presencia de Dios. A veces el poder acceder a Dios nos va a costar renunciar a la presencia de los hombres. Hay gente que no accede a lo divino porque le encanta estar acompañado de seres humanos. Y a veces el momento preciso en que nos ausentamos de la presencia de los hombres es ahí cuando nos hacemos presentes ante la presencia de Dios. Alguien alabe a Dios. Hay amigos en tu vida que cuando te ausente de ellos conocerá al amigo por excelencia. Y sale Samuel de la presencia de Elí para entrar en la presencia de Dios. No todo en Elí estaba mal. Por lo menos le quedaba la experiencia de cómo posicionarse, qué hacer para seguir escuchando la voz de Dios. Así que si él no la escuchaba era porque él voluntariamente no quería acceder a ella. Lamentablemente Elí, lo único que le quedó a Elí fue la experiencia. Y hoy estamos experimentando miles de personas que no han pecado como Elí,
que no han hecho eso que Elí hizo, pero de alguna forma han caído en la experiencia solamente. Y lo único que saben es cómo enseñarte a entrar en la presencia, pero ellos están fuera. Ellos te mandan buenos estudios y te dicen cómo operar en dimensiones, pero ellos no están operando en ella. Elí le dijo cómo escuchar la voz de Dios, pero él no la escuchaba. Y Dios está levantando una generación que se fusione con Samuel. Dios quiere un Elí diferente al de la Biblia. Un Elí que diga: tú estás escuchando a Dios, me voy a levantar de la cama y me voy a acercar contigo, porque yo quiero escuchar lo que tú estás escuchando. Y aunque Elí le dio un buen consejo, Virginia se quedó acostado. Aunque Elí le dijo cómo escuchar la voz de Dios, él no pudo escuchar la voz de Dios. Porque yo les digo que si yo hubiera sido Elí y oigo que Dios le está hablando a un Samuel, tengo un Samuel y le está llamando Dios, yo despido el sueño, yo me levanto y me pongo a la orilla de la cama de ese muchacho y le digo: Jehová, te ruego que lo que tú le vas a hablar a tu siervo, se lo habla a tu otro siervo.